Así es por dentro, el Arena Fonte Nova, el estadio del Bahía. Vimos a la policía preparada. ¡Para Benapó! Espera. Ahora sí hay que disfrutar. El número 10 del Bahía me está encantando. La mayor de Salvador. Como hasta los niños chicos animando encima de los hombros del padre. Muy buenas a todos aquí en este nuevo vídeo de conociendo aficiones y estadios por todo Brasil, y es que en el día de hoy me complace presentaros a un equipo que es conocido por tener dos campeonatos brasileños, uno de los grandes de aquí del nordeste de Brasil, y no solo eso, sino que tiene una de las aficiones más fieles de todo el país. Hoy, señoras y señores, quiero hablaros del Bahia Sport Club. Y qué mejor manera de hablar del Bahía, de conocer su historia, que de la mano del Tour de la Arena Fonte Nova. El Bahía fue fundado el 1 de enero de 1931 por la parte de dos miembros, la Asociación Atlética de Bahía y su club de tenis. Y el Bahía comenzaría su historia en su gran estadio Arena Fonte Nova. ¿Y por qué este nombre? Este nombre venía derivado de la ladeira, de la montaña que tenían justamente atrás, que se llamaba Ladeira das Pedras, y junto a su presidente de la época inauguraron este mítico estadio de Bahía. Como vemos, el Bahía fue uno de los equipos más históricos de Brasil. De hecho, llegó a ganar la primera edición del Brasileirão. El club baiano ocupó un lugar histórico en el fútbol nacional tras ganar la primera edición del campeonato brasileño en 1959, que aún se llamaba Taça de Brasil. De hecho, en el lugar que nos encontramos justamente aquí, el Arena Fonte Nova, debe su nombre a que anteriormente fue demolido para que este pudiera abarcar un evento tan importante como fue la Copa del Mundo de 2014. Como ya hemos estado viendo en los diferentes estadios de Brasil, hemos visto que han sufrido muchas remodelaciones, diferentes estadios de diferentes ciudades y estadios, solo para llegar a una cosa: acoger el mayor número de personas posible para este evento. Mirad la de camisetas que tenemos aquí tan históricas: la Holanda de 2014, nuestra selección España, que la vistieron como algunos como Fábregas, Coque. Tenemos otras tan curiosas como la de Irán, pero si nos tenemos que quedar con una de este mundial, fue con la Alemania 2014, que ganó a Argentina 1-0 en la final. Y hablar del Bahía no es solo eso, es también conocer su historia, sus logros, sus títulos. De hecho, el Bahía fue y es actualmente el único heptacampeón en conseguir 7 títulos del campeonato baiano seguido. Pero todo esto no solo acaba aquí, sino que también jugaron para el Bahía jugadores tan míticos como Bebeto, campeón del mundo con Brasil en 1994, Dani Alves, que fue uno de los jugadores más laureados de la historia del fútbol, o incluso otros como Bobó. Ídolo y figura del club, para muchos Bobó es la máxima imagen del Bahía. Pero esta etapa no fue solamente de títulos y cosas buenas, sino también trajo consigo una gran polémica. Los jugadores del Bahía querían ir a la selección brasileña. De hecho, en 1989 tuvo presencia uno de los boicots más grandes de la historia de Brasil. En 1989, con la Copa América disputándose, toda la afición del Bahía se puso de acuerdo para no vender los ingresos de la Arena Fonte Nova, haciendo que el aforo en todos estos partidos fuera por debajo de las 10.000 personas, cuando el estadio realmente podría abarcar hasta 95.000. El Bahía es recordado, aparte de sus colores, por las miles de historias que hacen que el estado, la ciudad y el club estén completamente unidos. De hecho, sus colores tan característicos los podemos ver hasta en los taxis. Pero si nos tenemos que quedar con un momento del Bahía, es, como ya os mencionaba, con su mítica leyenda Bobo haciéndole un gol en las semifinales al Fluminense para clasificarse a la final. El escuadrón de Aso, que es como popularmente se le conoce a este equipo, al Bahía, llegó a formar parte en 2023 del grupo Citigroup, un grupo que lo conocemos hoy en día por tener equipos como el Girona
en caso de España, o clubes tan famosos como el Manchester City. Trofeos estaduales, trofeos regionales e incluso otro tipo de trofeos que ni os podéis imaginar hicieron que el Bahía sea el club más laureado de todo el estado, incluso pudiendo dejar de jugar 20 años al fútbol y seguir siéndolo. De hecho, si algo hay que destacar de los títulos del Bahía y de todo lo que ha conseguido, son sus dos campeonatos brasileños, uno en 1959 y otro en 1988, que como veis fue el motivo por el que hoy su escudo lleva 2 estrellas. Y cuando os pregunten quién es el máximo rival del Bahía, quién es la disputa que hace que toda la ciudad se paralice, estamos hablando del Babi, el Bahía contra el Victoria. Por eso hoy, como podéis ver desde el fondo, desde donde fica la torcida organizada, vamos a acudir a un juego, y no a uno cualquiera, sino a la final del campeonato bahiano que se disputa entre estas dos rivalidades. O sea, mirar dónde estoy, que es la casa de un desconocido. No puedo hablar alto porque yo realmente no quiero obviamente que se entere ni nada, y es que me he venido a cambiar, me he cambiado por aquí y tengo que dejar la maleta ahí justamente, y solo lo vais a ver hasta que acabe el partido, si está o no. Si no está, puedo llorar 20 meses porque la serie se acabaría. Ya estamos por aquí, no os vais a creer lo que ha pasado. Os tengo que contar varias cosas. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago en Bahía? Pues bueno, esto fue un ataque que me dio y yo dije, yo tengo que asistir a un clásico del Nordeste, y vi que encima era campeonato bahiano, porque es que hoy lo que tenemos es la final del campeonato estadual de Bahía entre los dos mayores rivales entre sí y los dos equipos más grandes, como son el Bahía y el Vitoria. Pero es que esto no acaba aquí, porque yo llego del avión, que es que llego para irme porque tengo que grabar esto e irme a otro lado, y me encuentro que no había lugar donde dejar las maletas en el aeropuerto, que esto nunca me había pasado. Normalmente siempre había algún lugar dedicado a poderlas dejar y dar un dinero y una cabina que te reservaban y ahí dejar tu maleta. Pues a mí me han contado que este lugar había sido vendido hace poco y que todavía no habían encontrado el suplente. ¿Qué es lo que pasa y por qué cuento todo esto? Es porque llegamos al punto de que he tenido que ir preguntando por todos los puestos a ver si alguien me quería intentar decir dónde había otro lugar, que por cierto me han dicho que en ningún lado, que aquí ya no hay, para dejar la maleta, a ver si me podían hacer el favor. ¿Qué pasa? No da para confiar. Obviamente Bahía, el Nordeste, hay mucha gente buena, pero no puedes confiar en cualquiera. Por eso he ido preguntando para las droguerías, todo, solo que la realidad es que al final me he topado con un hombre que estaba entrando a su casa y yo digo, este tiene que ser, tenía pinta de buena persona, además iba para su casa, iba a otro rollo, y me ha estado contando que es policía, que además le va al Bahía, que hoy lo verá desde un bar y que sin problema. Antes de todo eso me dice una pregunta, me dice, ¿de dónde eres? Y yo le digo, de España, y me dice, ¿de dónde crees que hay más bandidos? ¿En España más bandidos, más ladrones? ¿En España o Brasil? Y yo le digo, a ver, depende, como para no decirlo directo, y le digo, bueno, sí, en Brasil. Y me mira así y me dice, ¿por qué tendrías que confiar en mí? Y yo digo, buena pregunta, ¿no? Y yo es que ya estaba desesperado porque el juego comienza de aquí a poco y esto ya vais a ver el espectáculo que es. El caso, y en resumen, hemos dejado la maleta con un señor que no conocemos y solo hasta el final del juego, a mí me ha dado muchas buenas vibras, pero solo hasta el final del juego sabremos si la maleta vuelve a casa. Si no vuelve, significa que la serie se acaba y a lo mejor ni veréis este vídeo. Si veis este vídeo es buena señal. Os voy a ir enseñando cómo se hacen aquí las previas. Yo es que os tengo que contar que el estadio al que nos dirigimos hoy es el Arena Fonta Nova, que tiene una capacidad de casi 50.000 personas, pero hoy nos han dicho que el público, por tema de rivalidades, solo va a ser del Bahía. ¿Esto por qué pasa? Porque básicamente aquí hay mucha pelea y la policía no puede controlar si se juntan las dos torcidas, y en más de una ocasión ha habido acontecimientos que, bueno, ya os lo podréis imaginar. Y vemos por aquí como hay diferentes puestos
Y eso sí, es todo ambiente bahiano. Nos han dicho que normalmente aquí la gente del Vitoria, que es el equipo rival, suele quedarse en unos bares que están atrás para como no mezclarse aquí con la multitud, porque si el equipo pierde o lo que sea, siempre puede haber pelea. Ahora es todo muy feliz, todo muy contento, pero después, para quien no se ubique ahora mismo, nos encontramos en la ciudad de Salvador de Bahía, que es la capital de Bahía. La mejor manera de que lo entendáis es que esto es un poco caos, o sea, no había visto una previa así de llena, es que es literalmente la gente por la calle va a su bola y la verdad que es difícil ubicarse, pero bueno, por ahí ya podemos ver el estadio, que ya os aseguro que hoy va a estar a rebosar, porque lo que hemos estado viendo es que todos los ingresos estaban agotados. Vemos que el ambiente es brutal y que toda esta calle siguiendo para abajo está a rebosar de gente y torcedor del Bahía. Yo no sabía que el Bahía tenía tanta torcida, que tenía tanta gente apoyando y que los partidos eran con tanta gente, con tanto ambiente. Cosas que voy notando del club es que por esencia la camiseta principal es la tricolor, con la franja sobre todo de blanco, que normalmente la gente se pone un pantalón blanco y después el azul marino y rojo, que son los colores característicos. Aunque veo que también eso depende mucho de la zona, porque la gente que pertenece a la torcida organizada, es decir, al, digamos, grupo ultra, para que me podáis entender, suele ir siempre de blanco, cosa que me llama la atención porque normalmente siempre se respetan los colores. Y ahora sí, como podéis ver, tenemos el estadio justamente atrás. Vamos a buscar la puerta por la que tenemos que entrar, pero mirad aquí lo que es el ambiente. No me escucho ni al hablar, pero literalmente por ahí viene un grupo entero lleno de blanco, que no sé si será la torcida organizada o cuál será. Pero aquí la gente busca una sombra siempre para intentar, aunque sea, esconderse del sol, porque vosotros no lo notáis obviamente, estáis detrás de la pantalla, pero aquí pueden hacer fácilmente unos 40 grados. Lo bueno es que de aquí a poco se va a esconder el sol, porque el partido comienza a las 5 de la tarde. Vimos a la policía preparada, lista, y a lo que vendría siendo el grupo de animación, torcida organizada, como lo queráis llamar, todos los que son, y van, como decíamos, de blanco. Ahora sí, después de mostraros un poco cómo es el ambiente, vemos las callecitas, que están todos debajo del puente, como antes os habíamos mostrado, y que la propia policía ya ha salido para poner orden, porque tiene que acompañar a la torcida organizada. Nosotros nos dirigimos al sector 14, que estáis justo enfrente, y hoy vamos a entrar hasta con 1 hora de antelación, porque es que mirad lo que es esto, o sea, hoy es máxima seguridad y no quieren correr ningún riesgo, porque estos partidos son, digamos, calientes. A lo mínimo de que el equipo vaya perdiendo cualquier cosa, si no os pareciera valiente lo que hemos hecho al principio, también nos han dado un ingreso que ha sido de reventa, que ha habido como un trueque, y espero que por lo menos funcione. Acceso 14, ahora sí, llegó la hora de la verdad. Y creo que es el primer partido en toda la serie que estoy algo nervioso, porque sí que veo mucha tensión en el ambiente. Veo que yo también no me conozco nada esto, ni un poco, y todavía no sé cómo va a ser estar ahí dentro. Bueno, pues sí ha ido, menos mal, o sea, estaba asustado, no, lo siguiente. Pero bueno, a lo que hemos venido, así es por dentro, el Arena Fonte Nova, el estadio del Bahía. Diablo, o sea, es grandísimo, no podéis imaginar lo grande que es. Y una cosa que ya me empieza a llamar la curiosidad es la parte del frente, que no tiene sector. O sea, tiene como un sector allí de personas, como si fueran camarotes que están en lo alto, pero realmente no está acabado de cerrar. Pero qué auténtica pasada. Mirar cómo es, estadio circular, y este es otro de los estadios que se empezó a construir a raíz de que aquí se iba a celebrar el Mundial, si no me equivoco, en 2014, y obviamente necesitaban estadios buenos, y todos los que llevan, ya os doy esa pista, el prefijo de arena no sé qué, es porque se construyeron en la época del Mundial para abarcar el mayor número de personas posible. Ahora sí, ya que falta todavía 1 hora para que comience el partido, os voy a explicar, como viene siendo de costumbre, cómo se divide esto
Y es que va a ser muy fácil. Donde estamos es el sector de la torcida organizada, donde ya, como podéis ver, están con los preparativos, están colocando banderas, tienen por ahí también tambores. A la izquierda tenemos el sector, digamos, público general, pero más normal, por así decirlo. Y en cambio en el otro lado vemos donde normalmente todo el mundo que busca un ingreso barato sería donde va, porque ahí es el sector más barato de todo el estadio. Y por último tendríamos la zona de enfrente, que bueno, no necesita mucha explicación, una zona de camarote, prensa, radio, y sí que podemos ver cómo inclusive tienen como sus pequeños chalecillos, barciños, que donde la gente está tomando algo, o sea que es una zona que se nota de lujo. Os voy explicando con quién hoy también vamos a estar presente, que es la torcida organizada de Bamor, que es la torcida organizada del Bahía, la más popular, la más grande. Os voy a contar algunas curiosidades, como que una de las mascotas que ellos tienen adoptada es el lobo, perro, no sé muy bien lo que es, de los Looney Tunes, con una pose ahí medio malvada que la vemos en todos lados, la vemos en camisetas, tambores. Os voy a hacer una diferenciación rápida de cómo se divide aquí también la torcida. Y es que nos han dicho que esta zona es donde se pone normalmente solo la gente que va de blanco, y por aquí ya la gente que va de tricolor o otros colores. Y aparte hemos visto cómo la propia torcida ya estaba preparando y repasando que cada bandera funcionase, al igual que algunos mosaicos, como vemos uno por allí al fondo y otro por aquí, que van a ser desplegados. Pero vamos a hacer un corte por lo menos hasta que empiece ya esto a llenarse, porque como he dicho falta todavía mucho. Y ahora sí, esto empieza ya a caldearse, porque salen los equipos a calentar, y escuchad cómo es el recibimiento. O sea, una auténtica pasada. Esto solo es el calentamiento. Pinta bueno el recibimiento, porque ya nos están empezando a repartir hasta globos, o sea que no os podéis imaginar de lo que va a ser. Y mirad, no llevamos aquí ni 10 minutos. Nos hemos hecho aquí un colega que mirad lo que nos ha dado. ¡Uy, Leo, paisón! ¡Bahía! Hemos estado hablando aquí con César y nos ha estado explicando que también la arena recibe el nombre de la cerveza Itaipava, porque aquí no hay Brahma, no hay Heineken, aquí la que patrocina es esta cerveza, que por eso hay tantas publicidad y todo en el estadio. Y aparte nos ha dicho que hay diferentes torcidas organizadas, como está la de Tricolor, Aimor, la Turma Tricolor, pero que por eso también anima tanto esa parte del fondo, que tiene su justificación. Ya podéis escuchar que esto ya va a comenzar, se han ido a los vestuarios todo el equipo, y es que mirad ya como esto empieza a estar. Nos han dicho que hay mucha gente que se va para arriba, porque de lo lleno que está hay veces que es difícil moverse, es difícil estar ahí. Así que ahora vais a ver verdadero show. Esto ya le queda nada para empezar. Esto ya está a punto de empezar. Vemos que hasta el equipo tiene animadora, el que va instruyendo a toda la gente y va dando órdenes. Ya da la orden de que esto empiece. Ya lo veis, a ver lo que se está preparando. El Bahía viene aquí, el bicho va a pegar. Si veis que todavía no me sé las canciones, es que aquí estamos. Fijaos en cómo está uno dirigiendo y todo el esquina al compás. Ese de allí. Que digan, siempre estaré contigo pese a lo que digan. La pasión tricolor. Y ahora sí, salta al terreno de juego los titulares. No se puede estar más dentro del partido ahora mismo. Mirad lo que es esto. O sea, creo que hoy el partido lo voy a ver bien poco. Suena ahora el himno. Es la primera vez en Brasil que escucho de verdad un himno cantado con letra, porque aquí no tienen la costumbre de tener. Con lo que ya llevamos, vemos como las letras también cambian un poco.
soy el Bahía Mayor de Salvador. Primeros minutos del juego y ya vemos cómo al Vitoria le gusta tener la bola, le gusta tener la posesión, moviéndola de lado a lado y no le gusta regalarla. Va a ser un partido difícil. Todo el mundo palmas arriba, manos arriba y tremenda ovación que se lleva el árbitro. Mete el Vitoria, se adelanta 1-0. Muy buena jugada, la verdad. El derecho que se han plantado. Mala acción defensiva del Bahía. Pero bueno, esto toca seguir remontado. Ahora sí, por fin el Bahía por lo menos se consigue acercar. Falta peligrosa que tiene. Oh, ahí va el centro de carrerilla. Nada, yo creo portero. El Bahía es que no encuentra la forma. Ahora sí, por lo menos está teniendo algunos rechazos. Está llegando aunque sea un poco más. Y ahora se pita el descanso por hidratación. Espera. Eso es lo que pasa cuando el equipo también va perdiendo. Final de la primera parte, solo nos ha faltado el gol. La verdad que la primera parte ha tenido de todo, ha tenido cántico, barulo, ha tenido de todo. Ahora sí comienza la segunda parte y vamos a suplicar, por favor, que haya un gol. El Bahía ya opta por la palanca de los cambios porque no está dando resultado el 11 titular. ¡Vamos, Bahía! Muy buenos minutos del Bahía que ha salido con el objetivo de empatar. Es que viene todo por su banda derecha. Es una tras otra, no para.
Bahía me está encantando, creo que es el que distribuye el juego, el que mejor está entendiendo los tiempos y se ha dado cuenta que esta banda derecha es un puñal y no para ver el pollo. Ah, vale, es que qué centro intentaba ver una falta muy peligrosa del Bahía que puede sentenciar el partido con esta, uy, cómo ha pisado, o sea, se ha quedado Maradón del portero, madre mía. El estadio está completamente lleno, que yo al principio lo he dudado, porque son 49.000 personas para llenar esto tela, porque además solo es un equipo el que lo tiene que llenar, que era el Bahía, pero me ha dejado sin palabras, o sea, todo, no se ve ni un hueco, nada vacío, ningún claro, o sea, chapó a la afición en estos momentos a apoyar así al equipo. Mira, y me viene perfecto, justo en el marcador nos muestra la cantidad de gente que ha asistido, y si el estadio tiene una capacidad de 48.900 personas, aproximadamente han venido 48.200. ¡Qué barbaridad! 7 minutos de añadido, esto ya sí que es lo último, dictado para sentencia, por favor, que se queda así. Última jugada del partido, falta a favor del Vitoria y sube hasta el portero del Vitoria. ¡Fuera! ¡No pita! Hacer su mítica pose y ahora sí acabo de levantar el título. Bahía se proclama como campeón de la Copa de Bahía, venciendo así a su rival directo, al que más ganas le tiene. Bahía 2, Vitoria 1 y esto se acaba. Bueno, ahora una vez acabado el partido, vamos por fases, hay que recuperarnos, pero hablando de recuperar, lo primero que tenemos que recuperar es nuestra bolsa, que por favor siga ahí, porque si no, toda la alegría que he tenido durante el partido se me va a quitar. Ya estamos por aquí, ya estamos un poco más tranquilos, hemos podido recuperar nuestra maleta, que por cierto el hombre me ha tenido en vilo porque me ha metido un miedo, me estaba bromeando y me dice, cuando le voy a reclamar la maleta, me dice, sí, ¿y ahora dónde está tu pasaporte? Y hace como si se va. Y se había ido al coche porque estaba enfrente de su casa a coger la maleta, porque me había dicho que la había dejado ahí por si después él estaba en un bar no tener que subir hasta la casa. Pero en el momento yo digo, verás, porque encima tengo el vuelo y ya no es lo que llevaba dentro, es que encima no voy a poder ni volver a casa por el pasaporte. Yo digo, ¿y este loco? Pero no, ha salido todo bien. La verdad que he tenido mucha suerte en cruzarme con él, que la verdad ha sido súper empático desde el primer momento. O sea, mis 10 para esa persona, que como él me ha dicho, siempre hay un ángel que se cruza en tu camino, que me quedo con esas palabras. También agradecer en esta experiencia a la persona que me vendió el ingreso, que oye, no estaba al 100% conmigo, de tenerlas conmigo de la confianza, pero ha podido ser, o sea que 100% hemos podido entrar. Y en fin, este viaje es que lo resumiría en que ha sido un confiar tras confiar en la gente, porque sí que en el Nordeste hay esa mala fama de decir, joder, pues aquí las personas no dan para confiar. Pues mira, no digo que se pueda confiar en todo el mundo, obviamente, pero bueno, yo la verdad que el partido ha sido sensacional. Lo único, el pero de que siempre hay alguna peleilla por ahí, pero bueno, ya estamos acostumbrados. Y bueno, no me enrollo más, tengo ahora el avión dentro de 4 horas. Para que veáis la locura que he hecho, me he venido desde ayer a la madrugada, porque ya estamos en un día nuevo, hasta hoy a la madrugada. Es un ida y vuelta, es una matanza, pero yo digo, yo tengo que ver cómo levantan el título. Así que sin más dilaciones, espero que por lo menos hayáis valorado
todo lo que supone grabar esto y todo lo difícil que es en cuanto a logística, porque al fin y al cabo yo dependo de pagármelo yo mismo, soy un estudiante, no soy otra cosa, y no me enrollo más. Como siempre me lo he pasado muy chulo. Aquí, como siempre, nos despedimos ya con mi cara de sueño. Bye Bahía, valeu, valeu. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms.